En los dos posgrados, ciencias biológicas y ciencias biomédicas, es en los que tradicionalmente trabajamos. Tradicionalmente dábamos la clase también en licenciatura en la Facultad de Ciencias, pero por distintas razones logísticas hemos dejado de hacerlo. Las razones logísticas son una trivialidad, pero es que si yo doy la clase no me pagan y a mis alumnos luego es el único salario que tienen. Entonces por eso dejamos de abrir la licenciatura. Una disculpa. Mi nombre aquí está, ya lo conocen, Luis Eguiarte, Erika Aguirre Planter y Jaime. Los tres trabajamos en el Laboratorio de Evolución Molecular y Experimental, aunque Jaime también trabaja en la FES Iztacala. Bueno, muy brevemente pensé que les podría interesar mi formación, así súper breve. Soy biólogo de la Facultad de Ciencias, estudié, de hecho, en el edificio de la Facultad de Ciencias. Somos de la segunda, tercera generación que estudiamos en el nuevo edificio. Y mi interés desde el principio fue en la evolución, aunque realmente no había nadie trabajando aspectos de evolución cuando comencé. Entonces también tengo una sólida formación en ecología de poblaciones, en genética de poblaciones. Déjenme encontrar aquí el laser pointer. Entonces, posteriormente, bueno, hice mi tesis de licenciatura con el doctor Alberto Burques, con la polinización de una planta aquí en el Pedregal de San Ángel. La planta se llama Manfreda brachystachya, aunque a veces también la llaman agave escabra para confundir al enemigo. Aunque hay otro agave escabra de veras en el desierto chihuahuense. Entonces, bueno, anyway, ahí aprendimos mucho sobre flujo génico, sobre polinización, tratando de pensar qué era una población. Y el doctor Daniel Piñero es mi maestro. Él regresó de Davis cuando yo estaba terminando mi tesis. De hecho, fue uno de los sinodales de mi tesis de licenciatura. Y tomé el primer curso que dio Daniel Piñero de genética de poblaciones, donde aprendí muchísimo. Y de hecho, Daniel tenía por ahí, usaba la primera edición del GEDIC. Entonces, bueno, pues de ahí comenzamos a conocer ese libro de texto que nos impresionó mucho. Luego fui su técnico, montamos el primer laboratorio de genética de poblaciones, yo creo que hubo en México, tal vez en América Latina. Trabajábamos con frijol. Luego entré al doctorado, somos la primera generación del doctorado en ecología, en esos tiempos departamento y luego centro de ecología y ahora Instituto de Ecología. Trabajamos con distintas plantas, muchos proyectos, principalmente árboles tropicales. Luego hice mi postdoctorado en la Universidad de California, en Riverside, donde aprendí distintos métodos moleculares. Y posteriormente regresé como investigador al Instituto de Ecología y comenzamos a montar un laboratorio para trabajar no solo isoenzimas, al rato les platico, sino comenzar a trabajar con DNA, ¿no? Cuando yo regresé, por ahí Daniel Piñero me recomendó que revisara la tesis de una alumna de licenciatura, que era Erika Aguirre, y luego Erika entró a hacer el doctorado conmigo y hemos estado trabajando juntos en distintos aspectos de genética de poblaciones. Su tesis de doctorado es un trabajo muy bonito con el grupo de los oyameles, avies. No sé si quieras agregar algo, Eri. No, pues que estuve haciendo el doctorado con Luis, con este proyecto de avies que estuvo bastante padre. La licenciatura la hice con Daniel, como ya lo dice Luis, en genética de poblaciones. Y después estuve trabajando un ratito en el Instituto Nacional de Ecología, en el gobierno. Y después, bueno, fui un rato a hacer una estancia a Oregon porque, bueno, tenía que ir por ciertas razones. Y después ya me regresé al laboratorio con Luis y ahorita trabajo con él como técnica académica. Uh-huh. Entonces, Erika, además de ayudarnos en el curso y dar algunas clases, lleva toda la logística del laboratorio. Entonces, si necesitan aprender cualquier técnica molecular posteriormente, pues ahí en Chinchana, Erika, etcétera, ¿no? Y bueno, en el primer taller del nuevo plan de estudios se inscribieron varios alumnos y uno de ellos fue Jaime. Jaime inicialmente comenzó trabajando con bacterias y posteriormente me convenció que hiciéramos genética de poblaciones con animales.
Y bueno, hicimos varios proyectos muy interesantes. Se recibió con una tesis sobre el borrego cimarrón y después de hacer un postdoc y de dar varias vueltas, regresó a hacer otro postdoc con nosotros. Entonces estamos muy contentos de tener a Jaime. Jaime es especialmente bueno para toda la parte cuantitativa, simulaciones, está en el cutting edge de los métodos y la teoría. Entonces Jaime nos va a ayudar muchísimo en el curso. Jaime, ¿quieres decir algunas palabras o algo de lo que te interese? Nada, bueno, pues mucho gusto. Un saludo a todos y pues nada, que va a ser bastante experimental este curso. Y bueno, por ahí tenemos unas ideas bastante interesantes para que nos resulte a todos entretenido y sobre todo que aprendamos varias cosas. Y desgraciadamente mi perro, seguramente yo cuando esté hablando, mi perro va a empezar a ladrar, entonces voy a tener que repetirles a cada rato las cosas, pero ahí está. Ahí Muchas está. gracias. Ya, justo No, se cumplió, ya le agarré la trompa. Entonces, bueno, pues nada más eso. Bueno, después al final podemos afinar algunos detalles que les quiero contar, sí, ¿no? de hecho, el semestre pasado, en el curso de genómica evolutiva, comenzamos a implementar algunas de estas prácticas, bases de datos y cosas que creo que resultaron muy didácticas, entonces estamos muy entusiasmados. Entonces sí, no solo vamos a aprender la teoría y no solo vamos a aprender a hacer PSIQs de isoenzimas y de microsatélites, sino también de SNPs y datos más genómicos. Entonces estamos muy emocionados. Muy bien, pues eso somos. Ahí está. Bueno, el teléfono creo que ya hasta cambiaron los teléfonos, pero ahí están nuestros correos. Y no puse la cuenta nueva. Sorry, la debería haber incluido, pero luego la incluyo en las siguientes sesiones. Y luego, si ven aquí de lado, puse varias cositas que me parecían divertidas cuando preparé esta clase. Miren, esto, si lo ven, son los 10 cromosomas del maíz, del teocintle. Y lo que tenemos aquí son ya datos genómicos de un chip que analiza 50,000 SNPs. Son datos que analizó mi alumno de doctorado, Jonás Aguirre Ligori. Y lo que estamos mostrando es una medida de la diferenciación de las poblaciones, la famosísima FCT, que a lo mejor ustedes todavía no han oído hablar de ella, pero al final del curso la van a alucinar. Y la FCT lo que mide es qué tan distinta es para un gen dado las frecuencias alélicas. Entonces, si es de 0, lo que indica es que las frecuencias alélicas son idénticas en todas las poblaciones, hasta 1 si tuvieran alelos completamente distintos. Y lo que tenemos aquí marcado es cómo va cambiando la FCT promedio en las poblaciones de teocincle que analizamos, y lo que está en colores son los SNPs, los sitios particulares del DNA que detectamos correlacionaban con distintas variables, por ejemplo, ambientales. Entonces, esta es una de las técnicas que se están utilizando mucho actualmente para tratar de encontrar no solo los niveles de variación genética, que es el corazón del curso, sino los niveles de variación genética y los marcadores que aparentemente nos hablan de las adaptaciones locales, que para mí es el santo grial de la evolución, ¿no? Luego aquí abajito tengo a 3 personajes importantísimos para la teoría de la genética de poblaciones. En medio está Ronald A. Fisher, que desarrolló los métodos de la genética de poblaciones, junto a Moto Kimura, ¿sí? Que desarrolló toda la nueva teoría de la genética de poblaciones, que sirve especialmente para los marcadores moleculares. Y el Dr. Kraut, que fue en parte el asesor, el tutor de Kimura cuando fue a los Estados Unidos. Nos faltarían algunos de los otros personajes de la historia de la genética de poblaciones, y aquí lo que tengo son las figuras clásicas del artículo de Sewall Wright, que salió en 1932 en la revista Genetics, donde trata de describir el proceso de la deriva génica, ¿no? Cómo se mantendrían las frecuencias alélicas de un montón de poblaciones replicadas si hubiera mucho flujo génico, que es esta curva de aquí, mientras que esto es el resultado, la U que ven acá, de si hubiera mucha deriva génica, y trató de determinar los umbrales entre el tamaño efectivo y la deriva génica, que son muy importantes para todos los estudios de genética de poblaciones. Aquí tengo los resultados de un análisis reciente que hicimos también con los teocincles para tratar de encontrar el origen del maíz cultivado y al mismo tiempo estimar
tasas de flujo génico con los mismos marcadores de aquí arriba. Entonces, bueno, esto es nada más para que los que de veras no les gusten este tipo de cosas, si pueden, salgan corriendo del curso. Entonces, la genética de poblaciones, su corazón es analizar la variación genética y lo que queremos saber es cómo es esta variación genética y sus niveles dentro y entre las poblaciones, ¿no? Entonces, los conceptos fundamentales básicos de biología son muy sencillos, pero hay que tener cuidado. Sí, vamos a estar trabajando casi todo el curso con una especie o especies en particular. Ese es nuestro conjunto y este conjunto se divide en una serie de poblaciones y lo que queremos es evaluar los niveles de variación genética dentro de cada una de las poblaciones y comparar qué tan distintas son y cómo se están manteniendo estas poblaciones ligadas, si quieren, por flujo génico y cómo van a diferenciarse por los otros procesos que vamos a ver con muchísimo cuidado, que son la deriva génica o la selección natural, ¿no? Entonces, lo que tenemos son los datos, la variación genética, y lo que queremos es explicar los patrones que tenemos en términos de las famosas fuerzas evolutivas que ya comencé a mencionar. ¿Sí ven? La selección natural, el flujo génico, la deriva génica, la endogamia y la mutación. Entonces, estas fuerzas lo que hacen es ir cambiando las proporciones de genes, la variación genética que hay en cada una de las poblaciones, hacen que se parezcan o diverjan, pero al mismo tiempo tenemos el proceso evolutivo, el cambio en las frecuencias alélicas, y lo que es más importante, si este cambio se debe a adaptación local, si es modelado por la selección natural, o es básicamente un juego entre procesos aleatorios como serían la mutación que genera al azar la variación genética y la deriva génica que hace que se pierda o no variación genética al azar, ¿no? Entonces, estoy seguro que ahorita ustedes están teniendo millones de dudas. En este momento todavía no es momento de preocuparse. Yo digo que es el método Montessori. En todas las clases lo que hablamos es de lo mismo, pero con más detalle, con más enfoque, en particular, como van a ver en el curso, en alguna de las fuerzas evolutivas. ¿Ok? Pero si tienen duda, abran su micrófono y pregúntenme. Y si no, al final de la clase también espero que tengamos una amplia sesión de preguntas. ¿Ok? Bueno, entonces, la genética de poblaciones, ¿de dónde viene? Bueno, los orígenes de la genética de poblaciones son realmente, pues, ilustres, ¿no? El corazón de la genética de poblaciones, como mucho de la biología evolutiva, viene de Charles Darwin. Este es un Charles Darwin joven, porque será 1830, durante el viaje del Beagle. Famosamente en el viaje del Beagle comienza a conseguir información y según algunas versiones en las Galápagos tiene la iluminación, aunque según su propia biografía le toma muchos años, y según otras versiones no se le ocurren las cosas hasta que llega la carta de el mismísimo Alfred Russel Wallace, otro naturalista inglés, más joven que Darwin, que le manda una carta diciendo que pensó en un mecanismo para generar las especies. El mecanismo es básicamente la adaptación, ¿no? La sobrevivencia y reproducción diferencial. Entonces, estos dos personajes nos dan la teoría básica de la selección natural, nos obligan a pensar en poblaciones y lo que faltaba eran los datos de genética, ¿no? Entonces, por ahí estaba Gregor Mendel, con distintas contribuciones. De hecho, famosamente le había mandado sus estudios a Darwin, que aparentemente o no los leyó o no los entendió, pero básicamente el corazón de las ideas de Mendel, supongo que todos se acuerdan y están ejemplificados con los chícharos, es que la herencia no es continua, es discreta, está en estas unidades que llamamos genes y que usualmente para cada gen tenemos dos alelos distintos, una copia que vino de nuestro papá, una copia que vino de nuestra mamá y que hay relaciones de dominancia y recesividad de estos genes, ¿no? Entonces, lo único que se tenía que hacer, y suena muy fácil, es juntar a Mendel con Darwin, pero no sucedió eso, ¿no? Como ustedes saben, las leyes de Mendel, o si no lo saben, se los estoy platicando, fueron redescubiertas por 1900 y por 1900 surge todo un grupo de biólogos que creen que toda la evolución está dada
no por la selección natural, sino por grandes mutaciones. Entonces toma todavía 30 años a que estos personajes que tengo aquí lo que hicieran fuera básicamente juntar la teoría de la genética de la selección natural con Mendel y obtenemos la genética de poblaciones. Lo hacen de forma independiente. Hasta acá tenemos a J.B.S. Haldane, ¿sí? Un biólogo muy afamado inglés que tuvo muchas contribuciones. Luego les voy a platicar un poco de su vida. Aquí tenemos a Ronald Fisher. Ronald Fisher era básicamente un biólogo matemático. Es uno de los fundadores, o tal vez el fundador, de la estadística moderna. Es el que inventa el análisis de la varianza, por ejemplo. Y él también comienza a trabajar y tratar de entender qué haría la selección natural, de veras pensando sobre la variación genética discreta. Y en medio tenemos a Sewall Wright, un científico de Estados Unidos. Creció y vivió pues toda su carrera en el Middle West americano, en Chicago y luego en la Universidad de Wisconsin. Y la preocupación de Sewall Wright era doble. Él lo que trataba de entender era los patrones de coloración de los cobayos, pero también para tratar de entenderlos comenzó a centrarse en descifrar cómo funcionaba la endogamia, así descubre la deriva génica y desarrolla de forma independiente a las otras dos personas todas las bases de nuestra teoría de la genética de poblaciones. Entonces, en este momento estamos cumpliendo, ¿sí? 90 años de Fisher, de los escritos originales importantes de Fisher sobre evolución. En unos años vamos a tener los 90 años de los artículos de Wright y de Haldane. Entonces ya tenemos algún rato con la genética de poblaciones disponible. Y la genética de poblaciones, bueno, pues supongo que tenemos tantos alumnos porque cada vez se está dando cuenta la gente de que efectivamente es la herramienta central para entender a la evolución. Si entendemos la genética de poblaciones, todos los otros procesos evolutivos se vuelven mucho más claros. La genética de poblaciones tiene una claridad conceptual impresionante, ¿no? La genética de poblaciones, tiene una de las bases cuantitativas más robustas que tiene toda la biología, ¿sí? Y pues ha sido, como les digo, muy importante para entender la evolución. Los ecólogos, bueno, si vieron, estamos en el departamento de ecología evolutiva. Perdón, el Laboratorio de Evolución Molecular y Experimental del Laboratorio de Ecología Evolutiva, y tenemos todo un departamento entonces que busca esta síntesis entre la evolución y la ecología, ¿sí? Pero la genética de poblaciones está demostrando ser muy poderosa, no solo para los que queramos entender la ecología. Obviamente hay muchos biólogos muy interesados en descifrar bien las bases genéticas. Ahora tenemos toda una corriente de gente que hace sistemática, con métodos moleculares, que hace ecología con métodos moleculares, pero también pues toda la medicina moderna, todo lo que tenga que ver con genómica, veterinarios, agrónomos, y obviamente biotecnólogos. La genética de población está demostrando ser una herramienta poderosísima, y también para entender toda la evolución molecular, pues necesitamos entender bien la genética de poblaciones, ¿no? Bueno, entonces, este personaje que está aquí es Michael Lynch. Michael Lynch es un biólogo muy famoso y hace más de 10 años, en el 2007, publicó este libro, Los orígenes de la arquitectura genómica. Y en el libro tiene una frase, pues que a mí me impresionó mucho. Nada en la evolución tiene sentido si no es a la luz de la genética de poblaciones. Entonces, efectivamente, consideramos que la herramienta más poderosa para entender la biología evolutiva es la genética de poblaciones. Y hace algunos años, por aquí tengo a Teodosio Dosansky, que escribió un ensayo en 1973 que decía esto, ¿no? Nada en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución, ¿sí? O sea, sí puedes hacer biología si no sabes nada de evolución, pero realmente si no tenemos el contexto evolutivo,
Yo digo que la biología se reduce a una colección de anécdotas, ¿no? Si no tenemos un contexto evolutivo, no podemos evaluar si lo que estamos viendo en este ratón podrá o no humanos o para otros animales. Entonces, toda esta colección de datos, que a fin de cuentas es la biología, donde adquiere relevancia, donde adquiere una tercera dimensión, es cuando lo pensamos en términos de la evolución. Y para descifrar la evolución necesitamos genética de poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy profundamente convencido que sí vale la pena y es muy importante entender bien nuestra genética de poblaciones. Entonces, a su vez, la evolución, pues es el estudio de los procesos y patrones que han producido el cambio de los organismos, ¿no? O como dice Dobzhansky, evolución simple y sencillamente es el cambio de las frecuencias alélicas en el tiempo. Entonces, ya que conocemos cuáles son las fuerzas alélicas y ya que conocemos las fuerzas evolutivas, podemos comenzar a hacer una disección más fina de todo el proceso evolutivo, ¿no? El proceso evolutivo genera dos características principales del mundo vivo, ¿no? El proceso evolutivo, por un lado, genera la adaptación, o sea, este ajuste tan fino entre los organismos y el medio ambiente que los biólogos conocemos, nos admira y a veces de tanto conocerlo lo damos por obvio. Decimos, ah, sí, esta mariposa está perfectamente escondida aquí porque tiene estos colores que fueron resultado de un proceso adaptativo. Y luego, pues lo tomamos muy a la ligera y parte del movimiento moderno de la biología evolutiva ha sido, ok, seguramente hay muchas adaptaciones y hay mucha selección natural, pero vamos a estudiarlas y vamos a demostrarlas formalmente, ¿no? Y por otro lado, la gran diversidad, ¿no? A los biólogos nos machacan en la carrera, de hecho casi siempre comenzamos nuestros seminarios hablando de la gran diversidad en el mundo, en particular en nuestro país, México, ¿sí? Sin embargo, lo que queremos nosotros, los biólogos evolutivos, no es solo decir, bueno, sí, tenemos muchas especies y México es el cuarto lugar en diversidad de mamíferos y el primero en reptiles, etcétera, sino tratar de entender los procesos que han generado esta diversidad y para mí en lo particular es no solo encontrar los procesos, sino encontrar cómo se relacionan estos procesos con la adaptación. Entonces, juntar las dos grandes características del mundo viviente, la gran diversidad de especies y la adaptación. ¿Ok? Entonces, como ustedes saben, los genomas son complicadísimos. Nada más de proteínas, ¿cuántos tendremos? 20, 30,000 genes particulares, tal vez más. ¿Sí? Entonces, muchos de los modelos, de los análisis que vamos a hacer, se centran en trabajar con un solo gen, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a trabajar con un solo gen. A veces vamos a ir analizando varios genes. Para eso vamos a introducir herramientas como el desequilibrio de ligamiento. Pero la parte básica del curso es ver qué pasa cuando tenemos un solo gen y qué pasa cuando tenemos el caso más sencillo. Cuando solo hay dos formas de este gen, dos alelos, y que además segregan, de acuerdo a las leyes de Mendel, ¿no? Entonces vamos a comenzar el curso con nuestros amigos Hardy y Weinberg, ¿sí? Analizando qué sucede con la variación genética dentro de las poblaciones. Entonces esto, que para los fundadores de la genética de poblaciones, Fisher, Haldane y Wright era obvio, no era tan obvio para los primeros biólogos y no es necesariamente obvio tampoco para nosotros. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la variación genética en el equilibrio de Hardy-Weinberg, que es el caso cuando no hay ninguna de las fuerzas evolutivas, cuando no está operando ni la selección natural, ni la deriva génica, ni el flujo génico, ni nada de endogamia, ni hay mutación. En esas poblaciones las vamos a llamar poblaciones ideales y vamos a tener el famoso equilibrio de Hardy-Weinberg, que nos enseña cómo segrega la variación genética y es algo muy útil para construir encima de él todo el resto de la genética de poblaciones. Entonces, a veces nos referimos al equilibrio de Hardy-Weinberg como una especie de modelo nulo que nos dice qué pasa con la variación genética si no pasa nada, si no hay evolución, si no hay ninguna fuerza evolutiva, ¿no? Y ya sobre el equilibrio de Hardy-Weinberg vamos a irlo modificando y eso es básicamente el corazón del curso, ¿ok? Tomar el equilibrio de Hardy-Weinberg
y ver, bueno, pero ¿qué pasa si la población no está aislada, si está en contacto con otra población? ¿Qué tantos individuos deben de llegar? ¿Cuántos individuos se van a incorporar a la población? ¿Cómo medir eso? ¿Cómo analizarlo a partir de los datos de frecuencias alélicas? Esto es el flujo génico. Luego, ¿qué sucede cuando las poblaciones son finitas? Y todas las poblaciones naturales efectivamente son finitas. Entonces, en todas las poblaciones vamos a tener algo de deriva génica. ¿Qué pasa cuando un alelo se convierte en el otro alelo? Cuando tenemos algo de mutación. ¿Qué tan irrelevante? ¿Cuánto tarda la mutación en generar los niveles de variación genética que tenemos ahorita? Y luego la selección natural, cómo sobre esta variación genética hay algunos genotipos que funcionan mejor, algunos alelos que funcionan mejor, otros que funcionan peor, y cuáles son eliminados y cuáles son mantenidos por selección natural, ¿no? Ok. Entonces, creo que es un buen momento ahorita para preguntar cómo vamos, si tenemos dudas. Acuérdense que la dinámica es distinta cuando estamos en Zoom, que si estamos en un salón de clases, porque en el salón de clases, pues yo estoy todo el tiempo viendo sus caras y veo la cara de Juat, o veo cómo brincan en el asiento, o luego la gente, pues es más, bueno, es más fácil levantar la mano que ahorita interrumpir lo que estoy diciendo. Pero como les digo, esto lo vamos a estar repitiendo. Esto es nada más una primera sesión de calentamiento para que yo les platique de qué va a tratar el curso y que ya con este calentamiento les enseñe un poquito el programa. Entonces, ¿vamos bien? ¿Se oye bien? Ok. Entonces voy a continuar un poquito pero cualquier cosa, como les digo, nos interrumpen o mandan algo en el chat y Erika me interrumpe, que es menos penosa. ¿Ok? Vamos. Entonces estábamos aquí. A lo mejor para que no se duerman voy a usar esto que vandaliza la presentación. Entonces, ¿qué pasa al considerar modelos más realistas? Me queda todo chueco y por lo tanto más complicados. Bueno, lo bonito de la genética de poblaciones es que, aunque al principio la gente se preocupaba, bueno, ¿qué tal que cuando tenemos interacciones con genes, todo lo que habíamos visto no sirve de nada? Lo que hemos visto es que básicamente pasa lo mismo, aunque en algunas cosas hay complicaciones, en algunos casos los procesos pueden ser más rápidos o más lentos, entonces no necesariamente son obvias, pero los resultados de los modelos de un locus, dos alelos, son en general muy robustos y los podemos utilizar para pensar sobre cualquier proceso evolutivo y muchas veces para analizar los datos, ¿ok? Entonces, bueno, como les decía, con los métodos moleculares, análisis de secuencia, los métodos que les decimos a veces de nueva generación, pero no es muy adecuado el nombre de nueva generación porque todo el tiempo están saliendo nuevas versiones, nuevas generaciones, entonces no vamos a acabar nunca. Creo que es mejor llamarlos métodos de secuenciación paralela masiva o de secuenciación masiva, pero el punto es que podemos tener muchísimos datos, los costos siguen disminuyendo. Nos preocupaba mucho la parte logística de la informática y nos sigue preocupando, pero hemos encontrado que cada vez hay programas, computadoras más eficientes para utilizar esos datos y de hecho en algunas prácticas Jaime les va a mandar tal vez miles de marcadores para que vean que no hay por qué preocuparse, ¿verdad, Jaime? Ok. ¿Qué más? Bueno, ahora, lo que queremos no solo es describir, sino lo que queremos es entender. Lo que queremos entender es esto, la historia evolutiva de las poblaciones y las especies, ¿no? Que puede ser una especie hasta el ser humano, ¿no? Queremos entender, bueno, ¿cuánta variación tenemos? ¿De dónde venimos? ¿Qué componente geográfico tienen las poblaciones que hay de mexicanos? La misma susceptibilidad a enfermedades cambia entre distintos grupos humanos. ¿Qué cuellos de botella hubo? En general, los vertebrados tenemos menos variación genética que otros animales y que muchas plantas.
pero los humanos tenemos todavía menos variación genética y las poblaciones de humanos fuera de África usualmente tenemos poca variación genética. Entonces, ¿cómo podemos, no solo para humanos, sino en principio para cualquier otra especie, saber sus procesos evolutivos, cuándo salir, no solo en este momento, cómo han sido los tamaños efectivos, no solo en este momento, sino en el pasado? Y estos procesos que a veces llamamos de demografía histórica, los podemos analizar con la moderna teoría de la coalescencia. Y vamos a hacer análisis, supongo algunas practiquitas para entender los estimadores de coalescencia y métodos sencillos como pi y teta, y a lo mejor platicar y a lo mejor enseñarles un poco cómo hacer las simulaciones de coalescencia. Jaime ha hecho varias, entonces creo que podríamos platicar sus fundamentos, ver los componentes geográficos y temporales de la variación genética. Estos análisis geográficos y temporales a veces se analizan en la filogeografía. La filogeografía yo digo que es como una rama muy particular de la genética de poblaciones, donde lo que se le da es mucho énfasis a la parte geográfica y en el principio a métodos que en realidad venían de otros estudios más bien de reconstrucción filogenética, utilizar estas genealogías, estas filogenias, estos datos geográficos y temporales para tratar de fechar con más cuidado. Pero creo que el primer paso es tener un buen fundamento de genética de poblaciones para luego entrarle bien a la filogeografía, que de otra forma luego los conocimientos no son tan buenos como uno quisiera. Entonces, ¿qué quiero? ¿O qué queremos los maestros de este curso? Bueno, quiero que conozcan bien la teoría de la genética de poblaciones, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cómo son sus modelos? ¿Cuáles son sus principios? Que tengan por ahí su libro de texto y cualquier duda puedan regresarse a explicar los avances, parámetros, fundamentos teóricos de la genética de poblaciones. Otra cosa que me interesa mucho, y por eso estamos desarrollando con Jaime todas las prácticas, es que no solo sepan la teoría y hacer las cuentas y resolver problemas de álgebra, sino aplicar los principios, ¿sí? Entonces, conocer desde sus bases clásicas, los datos empíricos de isoenzimas, cuáles eran las motivaciones que preocupaban a Fisher, Haldane, Wright, luego a Dobzhansky, sino que lleguemos al punto 4, comprender los desarrollos más recientes, luego analizando datos, revisando gráficas, entendiendo avances recientes, no solo en la teoría, sino empíricos. Y por nuestra formación, como les decía, Jaime, por ejemplo, comenzó a trabajar bacterias. Hemos trabajado, Eric y yo, muchas plantas. A Jaime lo que le gustan son sus vertebrados. Y por distintas razones, Jaime y yo hemos hasta publicado artículos con hongos y hasta con virus, ¿no? Entonces tenemos una amplia experiencia con muchos organismos. Hay muchos biólogos que lo que les interesa es solo un organismo, un grupo particular de organismos. Yo creo que a varios de nosotros lo que nos gusta es las preguntas generales y utilizamos distintos organismos que también nos gustan, pero para resolver estos problemas, ¿no? Bueno, entonces ahora sí sobre la parte más práctica del curso. El curso tenemos, si mal no recuerdo, como aquí dice, son 9 temas principales que básicamente corresponden a las fuerzas evolutivas y algunas otras variantes y complicaciones que ahorita les voy a mencionar. Cada clase nos va a tomar cada tema nos va a tomar unas 2 o más clases. Ahí vamos viendo cómo avanzamos en el curso. Creo que de cualquier forma podemos ser más eficientes paradójicamente en las clases a distancia. Y bueno, yo acostumbraba a salir mucho al campo y a todo tipo de congresos, que ahora ya no puedo. Entonces creo que vamos a mantener el calendario más centrado que otros cursos. Especialmente cuando me ayudaba mi querido alumno, el gran Enrique, que podía tomar para un tema como 18 clases
sin la menor preocupación, ¿verdad, Erika? Bueno, Jaime también se acuerda. Eso sí, excelentes clases, pero luego el fin de semestre era contrarreloj. Bueno, les vamos a pedir que lean y tal vez que hagan en algunos casos ensayos, como el que les voy a pedir al rato. Los ensayos es básicamente que en 1 o 2 cuartillas, a partir de lo que hayan leído, a partir de lo que sepan, nos escriban no solo un resumen, sino un resumen ilustrado, ¿no? Que digan, bueno, entonces en esta cosa que nos dejaron a leer, trata de esto y esto corresponde con lo que yo sabía o no estoy de acuerdo con esto por esta razón, etcétera. Que nos demuestren que leyeron y que nos demuestren también que hicieron un esfuerzo, no solo por leer, sino por digerirlo, por entenderlo. Obviamente, la profundidad del ensayo va a variar mucho, eso no nos preocupamos mucho, sino lo que queremos es que nos demuestren que hicieron el esfuerzo, ¿no? Ahora, el curso es, como pongo acá abajo, un curso muy intenso. ¿Por qué? Porque estoy convencido que la genética de poblaciones, para aprenderla hay que hacer los ejercicios, hay que hacer las cuentas, hay que hacer las derivaciones. Entonces les vamos a estar pidiendo que nos manden una serie de problemas resueltos. Ahorita les voy a explicar cuáles. Y además con Jaime vamos a hacer otros problemas, análisis de datos empíricos, etcétera. Yo creo que entonces de revisar el libro de texto, de hacer los problemas, de obviamente asistir a las clases y de practicar todo lo que van a ver con Jaime, creo que vamos a aprender, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer los ejercicios. Lo de cómputo, aquí puse talleres de cómputo. Realmente, pues vamos a ir viendo sobre la marcha cómo estamos de cómputo, el apoyo que vayan necesitando. Vamos a tener por ahí que instalar algunos programas. A algunos de ustedes va a ser eso muy fácil, a otros les va a costar mucho trabajo, pero vamos a irlo resolviendo y vamos pues a dar los tutoriales que se necesiten. De eso no se preocupen. El semestre pasado creo que adquirimos bastante experiencia, ¿verdad, Jaime? Entonces, creo que vamos a poder cumplir con todo esto. La evaluación. Bueno, básicamente esto de la evaluación a algunos de ustedes les preocupa. Me gustaría que les preocupara menos la evaluación y más en aprender, pero estos son los elementos que pusimos y que tradicionalmente utilizamos para la evaluación. Usualmente hacemos 3 exámenes, los vamos a tener que hacer ahora, pues hacer a casa, cada uno contaría 15%, ¿sí? A algunos les va a ir increíble en los exámenes, a otros les va a ir como en feria. Usualmente tenemos varias opciones para irlos reponiendo. O sea, lo que les quiero decir es que sí preocúpense, sí estudien, no se me depriman mucho los que les vaya mal. Vamos a tener varias iteraciones para que pasen, espero, todos. La parte que a mí me gusta más del curso es el trabajo semestral. Entonces, el trabajo semestral es un análisis de datos de genética de poblaciones. Cada vez es más fácil conseguir datos porque las revistas cada vez son más exigentes de pedirte que mandes todos los datos. Entonces, casi cualquier artículo que les guste van a poder bajar ahora los datos, ¿sí? Por otro lado, algunos de ustedes ya va a estar trabajando con sus propios datos, entonces puede analizar sus propios datos o datos de su laboratorio. Obviamente son datos confidenciales, nada más los platicamos. Les damos las sugerencias y ya su laboratorio ustedes decide qué hace eventualmente con eso. Siempre queremos que haya una presentación. No siempre lo logramos, pero vamos a tratar de que todos tengan un trabajo semestral y periódicamente en el curso les vamos pidiendo que nos digan cómo van, qué están pensando, qué datos tienen, que vayan comenzando a ver qué programas van a utilizar, etcétera. Como somos muchos alumnos, a lo mejor es conveniente que nos juntemos en algún tipo de equipo, pero luego platicamos. El equipo tiene la ventaja de que puede ser didáctico, que entre ustedes mismos discutan con su equipo y lo trabajen. La desventaja es que yo no tengo forma de saber si en el equipo, no era un equipo, ¿no? Uno hizo todo y los demás nada más pusieron su nombre. Entonces, bueno, vamos a ir pensando eso a lo largo del curso. Participación y asistencia a clase.
Le voy a pedir a Erika que tome alguna foto de todos los que se conectaron y con eso vamos a tener alguna idea de la asistencia a clase. Los que no puedan venir a la clase, y la idea de que vengan a la clase es que ahorita están muy callados, pero que eventualmente ya vayan siendo menos penosos y me vayan preguntando. Tengamos algo más dinámico, no solo el Zoom, que por eso yo me he resistido a pregrabar las clases, ¿no? Por alguna razón solo estoy viendo a Jaime, pero sorry Jaime. Entonces tú sí no te puedes ir porque solo te veo a ti. La tercera parte, bueno, ya les dije, participación y asistencia a clase. Y luego tareas prácticas, lecturas, que son básicamente pues estos ejercicios que les vamos a estar pidiendo. Entonces, en realidad, tenemos muchos elementos para evaluar el curso, pero no descuiden ninguno. Todos los elementos son importantes. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí tengo un poco más redactado el trabajo semestral. Consistirá en un análisis original y competente de datos que tengan que ver con la genética de poblaciones, y lo que quiero es que nos demuestren que aprendieron y de preferencia, más que nos demostraran, es que aprendieran. Al formato, que les preocupa mucho, 10 cuartillas, que no sea muy largo, sí, original y creativo. No un formato de manuscrito de un artículo de revista. Esto siempre me causa problemas, porque la gente se imagina que los manuscritos de revista se ven como el artículo de la revista, a 2 columnas con las figuras insertadas. Y no, en las revistas lo que quieren es un texto de 10 cuartillas, a renglón y medio, 2 renglones y aparte todas las figuras, etcétera. Pero bueno, de eso no se preocupen mucho. Y la exposición, pues somos muchos, pero a ver si logramos exponerlos a final del curso, que creo que puede ser también interesante para todos, ¿no? Bueno, el lugar, pues iba a ser el auditorio del Instituto de Ecología. De hecho, ya me estaban rechazando el curso porque yo quería hacerlo presencial. Y bueno, pues no se pudo. Entonces les dije, no hay problema. Sí lo damos en Zoom. No nos cancelen el curso. Los requisitos. A ver, bueno, creo que muchos de ustedes ya están inscritos, entonces no sé si pueden salirse. Pero lo único que yo quiero es que sepan algo de genética mendeliana clásica, que como que se acuerden o intuyan las leyes de Mendel, conceptos básicos de evolución, como ecología, conceptos de qué es una especie, qué es una población. El importante en realidad es el entusiasmo. Sí, al fin de cuentas, el curso es un montón de trabajo. Ahorita que les platique del libro de texto, creo que por aquí tengo una copia. ¡Sí! Ahorita que vean el libro de texto, igual les va a dar el patatús. Este libro de texto lo vamos a tener que leer, revisar y estudiar. Y sí lo vemos completo. ¿O no, Jaime? Entonces, lo bueno es que ya si sobreviven, pueden dar automáticamente genética de poblaciones, que igual no es lo que habían planeado en su vida, pero es una referencia fundamental para cualquier estudio evolutivo. Entonces ahí está la respuesta a muchísimos problemas que les van a ir saliendo, desde cuántos bichos muestreamos, qué gen utilizamos, cómo hacemos la estadística a mano para saber la FIS, miles de cosas que, bueno, los que hacen genética de poblaciones empíricas se preocupan, ahí están. ¿Ok? ¿Qué más ponía? Bueno, alguna capacidad para el pensamiento abstracto. Pensar en álgebra y gráficas. La gente que le cueste más trabajo el pensamiento abstracto va a sufrir, puede superar el curso, pero va a ser más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más les estoy advirtiendo. Las semanas, bueno, no es ni recontado en el nuevo calendario cuántas sesiones son, pero han de ser como 30, 32 sesiones, y yo creo que las vamos a cubrir todas. ¿Qué más? Bueno, entonces aquí tengo lo del libro de texto, el libro de Phil Hedrick. El libro de Phil Hedrick, yo he utilizado, bueno, Jaime, Erika, hemos utilizado muchos libros de texto. Hay muchas versiones de libros de texto de genética de poblaciones.
De hecho, he pensado varias veces en armar un libro de texto. De hecho, por ahí está nuestro librito de... Déjame ver si lo encuentro por aquí. Bueno, el de ecología molecular, donde vienen capítulos, de hecho, de muchas de las fuerzas evolutivas. Este que salió hace unos 10 años. Pero lo que me gusta de Hedrick es que creo que es un balance extraordinario entre una clara, sencilla y bien explicada presentación de la teoría, junto con unos ejemplos usualmente muy claros, muy bonitos, la mayoría efectivamente de animales, pero algunos en plantas, por ahí algunas cosas de bacterias, y con un énfasis además muy aplicado. Aquí en esta transparencia, si ven, tengo a varios personajes que seguramente no conocen. Este es Phil Hedrick, en el 99 ya llovió. Y lo que le interesa a Phil Hedrick siempre ha sido mucho la biología de la conservación, que es uno de mis temas favoritos, ¿no? Entonces el libro sí es un mamotreto, 675 páginas, pero aunque ya no está tan actualizado 2011, la teoría de la genética de poblaciones es la misma desde que la pensaron Fisher, Wright y Haldane, y lo que ha cambiado son las aplicaciones y los énfasis. Entonces yo creo que sigue siendo una excelente referencia, y la buena noticia es que no se me angustien, conseguimos que alguien lo escaneara completo, entonces van a estar los PDFs de todos los capítulos en el Google Drive, ¿verdad, Erika? Sí, yo lo pongo. Entonces, o sea, me da un poco de pena porque Phil Hedrick es mi amigo. Entonces, si alguien tiene dinero o un grant o algo así, pues compre su copia del Hedrick, o en su instituto pidan que compren para la biblioteca una copia, pero ciertamente en estos tiempos de pandemia, pues aún las bibliotecas siguen, creo que cerradísimas. Entonces, usualmente también lo que teníamos era nuestro amigo, el que hacía fotocopias, que lo vende encuadernado a un precio competitivo, pero pues ahorita va a estar complicado, ¿no? Entonces, por el momento vamos a trabajar con el PDF, y en el programa efectivamente yo mencionaba otros libros, que aquí tengo la lista, si mal no recuerdo. Se los voy a mencionar brevemente, pero realmente lo que vamos a utilizar en el curso es el Hedrick. Esto les puede ayudar a resolver, a tener más ejemplos, en fin, el Charsworth es un libro interesante, lo vimos cuando salió en el curso, pero otro alumno, Jonás Aguirre, me dice que sigue teniendo pesadillas de las demostraciones algebraicas que supuestamente venían en unas cajas que no venían explicadas. Entonces, a mí sí me gusta el Charsworth, pero mis alumnos lo odiaron. Entonces, se los dejo al costo. El CUP, no he checado recientemente, pero la última vez que fui, nada más cliqueas en el link y baja, y en realidad es un texto completo de genética de poblaciones muy compacto, y uno de estos estrellas jóvenes de la nueva genética de poblaciones. Luego, Joe Felsenstein es, pues al contrario que Coop, uno de los genetistas de poblaciones de más rancio abolengo que quedan por ahí. Este libro se descargaba también completo del sitio que tiene Joe Felsenstein en la Universidad de Washington, ¿sí? Esto es un buen libro de genética de poblaciones, un poco denso. El Hamilton tenemos por ahí el PDF. A mí me trae malos recuerdos, porque otra vez mi gran alumno, Enrique Chainbar, subió la copia pirata del PDF completo al sitio de laboratorio, y lo cacharon los de Wiley y le escribieron una carta al rector de la UNAM de que teníamos una copia pirata e iba a demandar a la UNAM. Entonces, bueno, pues igual Erika o Jaime se los pueden mandar, pero yo ya no me quiero meter con ese libro de texto que, bueno, pues solo por eso me conocí el rector. El Han es un libro excelente de genética de poblaciones a nivel molecular. Aquí puse la portada. Lo que pasa es que es bastante caro, creo que vale como $100 el librito, y no lo tenemos todavía en PDF. El de Ney, creo que sí había por ahí una versión en pirata. Ney tiene varios libros distintos de genética de poblaciones y evolución molecular. Cualquiera sirve. El de Nielsen y Montgomery Slatkin,
que le gusta mucho a nuestro colega Juan Pablo Jaramillo, y por ahí está el PDF completo, y otro libro diabólico, el Whiteley, que revisa toda la teoría de la coalescencia. Ese está bien para los que sean muy matemáticos de ustedes. ¿Tú estuviste cuando lo revisamos, Jaime? Que ves que fue una pesadilla con Daniel. Entonces está muy rudo, pero se los dejo. Entonces, bueno, esta es una posible lista de textos. Muchos los podrán encontrar en distintas bibliotecas, pero había algunos alumnos, creo que los de alumnos de licenciatura, no los necesitan conseguir todos. Vamos a centrarnos en conocer bien un libro, pero lo vamos a conocer realmente muy bien. Ok, ¿preguntas hasta aquí? No. ¿Todo bien? Ok. ¿Algo que se me esté olvidando, Erika? Jaimito. A ver. Creo que no, pero déjame checar. A ver, si no, lo que voy a hacer es ahorita platicarles los temas del curso. Y igual en el Inter descubren alguna duda, ¿no? Entonces, miren, el curso lo tenemos dividido en nueve temas. Entonces, la primera parte corresponde al capítulo 1 del Hedrick. Entonces, lo que les voy a pedir es que vayan leyendo ese capítulo y ahorita vemos un poquito más de la logística. Entonces, el primer capítulo lo que trata es lo que estoy platicando ahorita, los objetivos, metas de la genética de poblaciones y del curso, un poquito con más detalle la historia de la genética de poblaciones y un tema que a mí me interesa mucho y que está íntimamente relacionado, que sería toda la evolución molecular, ¿no? Y un micro repaso de genética clásica y molecular. Realmente lo único que voy a platicar son de algunos conceptos y ya si van viendo que no les suenan los conceptos, pues vayan corriendo y revisen su libro de genética mendeliana y molecular, ¿no? Entonces el capítulo 2 corresponde, el tema 2 al capítulo 2 del Hedrick, y lo que tratamos aquí es el tema clásico de qué es la variación dentro de las poblaciones, cómo estudiarla, la descripción de los marcadores moleculares clásicos y algunas cosas de métodos genómicos. Aquí a veces me tardo mucho porque me emociona mucho. Y ya con esto de fundamento, la ley del equilibrio de Hardy-Weinberg. Y luego comenzamos a complicar el equilibrio de Hardy-Weinberg. Por ejemplo, cuando hay diferencias en las frecuencias alélicas entre los dos sexos, cuando hay genes ligados al sexo, cómo segregan, cuando tenemos más de dos alelos, que ven que en principio podría haber infinidad de alelos, como puede suceder con los microsatélites, 30, 40 alelos, ¿sí? Luego el problema de la estimación empírica de las frecuencias alélicas, que es un tema clásico, bueno, ¿cuántos individuos necesito muestrear? ¿Cómo a partir del muestreo calculo las famosas P's y Q's? ¿Sí? Y cómo el equilibrio de Hardy-Weinberg nos da la heterocigosis esperada en Hardy-Weinberg, que es una medida clásica de variación genética, las medidas de distancia genética, y un poquito cómo se comportan estas dos variables en poblaciones reales de distintas plantas, animales, etcétera, ¿no? Entonces, este es como el fundamento, como les decía, primero Hardy-Weinberg. Sobre Hardy-Weinberg, a mí me gusta rápidamente ver selección natural, porque creo que es la fuerza evolutiva más importante. Entonces, sobre Hardy-Weinberg vamos a modificarla y tomar los distintos tipos de selección natural que desde Charles Darwin habíamos ya ido pensando en ellos, construir un modelo básico de selección, que básicamente lo que hacemos es tomar Hardy-Weinberg y meter diferencias en la sobrevivencia y o reproducción y ver cómo cambian las proporciones de los individuos homózigos, heterózigos y homózigos, y a su vez cómo cambian las frecuencias alélicas pésicos, ¿ok? Luego vamos a ver genes ligados al sexo, alelos múltiples, ¿sí? Cómo cambia la selección si no es sobre la sobrevivencia, la supervivencia, sino la viabilidad. Platicamos de tipos de selección, como la selección sexual,
que no cambia ni el número de gametos, ni tu sobrevivencia, sino el número y la calidad de los apareamientos, ¿sí? Y luego los problemas empíricos de cómo estimar la selección natural de datos y otros modelos ecológicos. Comenzar a platicar un poco esto de pruebas de neutralidad, aunque eso vamos a regresar luego que hablemos de evolución molecular, ¿no? Entonces, esto está bien para ir introduciendo datos genómicos. Luego tenemos la endogamia. Hedrick la movió en esta edición de su libro al capítulo 8, pero no importa. A mí me gusta comenzar con la endogamia porque siento que es una fuerza, bueno, es un proceso evolutivo, interesante, que nos ayuda a visualizar bien qué pasa con el equilibrio de Hardy-Weinberg. Básicamente, cuando hay apareamientos entre parientes, lo que tenemos es menos heterócigos de los que se esperaría en una población donde los apareamientos fueran al azar, ¿no? Entonces, directamente se violan, no se cumplen los principios de los supuestos de Hardy-Weinberg, ¿sí? Y luego podemos ver algo que es muy común en plantas, la autofertilización, y cómo cambia la autofertilización, ya sea total, plantas que siempre se autofertilizan, o plantas que a veces unas semillas son autofertilizadas y otras de fecundación cruzada. Y esto es importante y nos conduce también a la estimación de los pedigrís y el análisis de pedigrís, que créanme, va a ser una pesadilla, pero es interesante. Luego les voy a platicar de qué tanta endogamia hay en distintas poblaciones naturales y algo que hemos llamado inbreeding depression. La idea viene desde Darwin, que cuando se cruzan parientes, luego el funcionamiento de la progenie funciona peor, es menor, es más reducido, ¿no? Y luego vamos a platicar un poco de otros procesos como la selección de familia, la selección de parentesco y cómo interactúa la endogamia con la selección natural. Luego otra fuerza que es importante, la mutación, que es la fuente primaria de toda la variación genética. Entonces vamos a platicar de la historia natural de la mutación, vamos a revisar los modelos básicos, cómo cambian las frecuencias alélicas, vamos a ver estos balances entre la mutación que genera la variación genética y la selección que la elimina, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la mutación en poblaciones finitas, ¿sí? Y vamos a comenzar a ver el tema de cómo estimarla empíricamente. Luego, entonces nada más vamos a estar saltando en el Hedrick y el capítulo 6, por ejemplo, regresamos, el tema 6, regresamos al capítulo 4 del Hedrick, pero no se preocupen, ya le hemos hecho esto de saltar de capítulos y funciona bien. La deriva génica, ¿qué es? Pues básicamente es el azar en la evolución. Vamos a revisar el enfoque de matrices de transición, que es una de las formas más sencillas de analizarlo. Para eso necesitamos revisar un poco nuestra álgebra lineal, pero no se preocupen, lo vamos a ver. Vamos a platicar del parámetro que hay que estimar para conocer la importancia de la deriva génica, tamaño efectivo. Por ejemplo, Jaime le dedicó capítulos de su tesis a tratar de entender cómo era el tamaño efectivo en las poblaciones de borrego cimarrón. Y luego otras ideas relacionadas a el efecto fundador, cuando hay un solo evento de deriva génica y cuellos de botella, y qué sucede cuando hay interacción entre deriva génica y selección natural. Luego, pues el famosísimo flujo génico y la famosísima estructura de las poblaciones. Entonces, los genetistas de poblaciones decimos que hay estructura cuando hay diferencias en las frecuencias alélicas. Una especie va a ser más estructurada si las poblaciones tienen frecuencias alélicas muy distintas entre sí. Entonces, esta diferenciación está mediada por el flujo génico. Si hay mucho flujo génico, todas las poblaciones de una especie son idénticas. Si hay muy poco flujo génico, pues las poblaciones van a ir divergiendo por deriva génica. Entonces, de alguna forma, deriva génica y flujo génico son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Al final de cuentas, lo que queda es la estructura genética de las poblaciones, pero la podemos ver por qué tan chiquito es el tamaño efectivo y cómo van divergiendo por deriva génica, o qué tanto flujo génico hay, y esto contrarresta la divergencia, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver los modelos clásicos que vienen desde Sewall Wright de continente e isla,
paso a paso, Stepping Stone de Kimura, el Isolation by Distance, los modelos metapoblacionales, el efecto Wallum, que tanto emociona a Enrique, y los estadísticos F, y cómo estimarlo de forma directa e indirecta, y cómo interactúa el flujo génico, ahora sí explícitamente, con la deriva y la selección, que eran los puntos que preocupaban a Sewall Wright desde sus artículos de 1931-1932. Hace varias simplificaciones, pero en general, vamos a ver en el curso, son resultados en realidad muy robustos. ¿Sí? Luego vamos a tratar de tomar todo lo que vimos, pero ahora sí pensarlo en términos de los modelos de Kimura, los modelos de neutralidad, revisar las ideas de coalescencia, revisar las ideas de neutralidad y comenzar a platicar con inferencias demográficas y otros temas relacionados a la evolución molecular. Y por último, vamos a ver el desequilibrio de ligamiento. A veces cambiamos el orden y a veces damos primero desequilibrio de ligamiento y luego coalescencia. Ahí vamos a ver cómo estamos avanzando y qué necesitan también para sus trabajos semestrales. Básicamente el desequilibrio de ligamiento, la teoría básica, es otra vez una reducción, ¿no? En vez de ver un gen con dos alelos, vemos dos genes, cada uno con dos alelos, y cómo deberían de comportarse si no estuvieran ligados, cómo se comportan según qué tanto están ligados en el cromosoma o qué tanto distintas fuerzas evolutivas, en particular la selección, puede hacer que parezca o no que hay ligamiento, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver con evolución del sexo y algunas otras cosas de métodos recientes de análisis de selección tipo GWAS, ¿no? Genome-Wide Association Studies. Y bueno, pues vamos a tener otras sesiones, según cómo avancemos. También podemos tener gente que nos platique de la investigación que está haciendo. Y pues ahí vamos viendo. Ok, chicos. Entonces, ahora sí. Les voy a dejar una tareita para que ya se sienten que están de regreso. Y la tarea ahorita es, antes de que lean cualquier cosa, es ¿qué se imaginan que es la genética de poblaciones? ¿Y qué espero de ella y para qué? O sea, básicamente en un ensayo que me digan, bueno, pues yo creo que esto es genética de poblaciones y me metí al curso, pues porque espero que no sean razones increíblemente frívolas, como que era el único horario que había, sino que me doren la píldora y me digan, bueno, es que este curso va a ser importante por algo de mi vida, algún interés particular, algo de mi tesis, algo de mi proyecto, etcétera. Entonces, como en una cuartilla, y se lo mandan a su cuenta de correo que ya les dijo Erika. Y ahora sí, chicos. Tenemos todavía 45 minutos. Entonces, voy a poner stop share para verlos mejor. Claro que todo es... Ok, entonces, Luis, ya le voy a poner que ya no grabe, ¿no? Sí, Eri. Y otra cosa, ya les acabo de subir al Google Drive el programa y lo de Hedrick y ya les mandé el link. Por cualquier cosa me avisan. Pero bueno, ya voy a poner que no grabe. Ok, pon que no grabe, gracias. Yo pongo stop. Y entonces, como todos